Saludos, saludos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más, bogando con Jesús. Dios te bendiga. Espero que este mensaje pueda ser de provecho a tu vida. Y hoy tenemos una palabra, como siempre, interesante porque se trata del Señor Jesús. Y eso está en Mateo, capítulo 16, verso 24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una palabra que me ha llamado bastante la atención, pero específicamente es la palabra niéguese. Yo estuve buscando esta palabra en una concordancia o en la concordancia Strong y dice que viene de una raíz, o sea, que se llama nevek, de una raíz que no se usa y que significa reventar fuerte. O sea, nosotros tenemos el contexto de lo que estamos hablando, de este verso 24 de Mateo 16. Y el contexto es el siguiente: cuando vemos que el Señor le declara a sus discípulos que tiene que ser castigado por los grandes líderes de entonces, los escribas, los fariseos, y finalmente iba a ser entregado en la cruz del Calvario. Nosotros vemos cómo el Señor le declara esta realidad a sus discípulos, y uno de ellos, llamado Pedro, viene y le dice: Señor, que no te acontezca tal cosa. El Señor inmediatamente procede a reprenderlo y dice, y le llama a Satanás y le dice: no pone la mira en las cosas del cielo, sino en la de la tierra. Pero después inmediatamente vemos que aquí es que cae el contexto, el 24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Notemos que el Señor dice que el que quiere, o sea, que es algo voluntario, es algo que debe de explotarse como el efecto que hace el Evangelio en el corazón del hombre. Esa explotación para ese querer, ese Espíritu Santo que es recibido en el Señor. Pero cuando hablamos de esta palabra, negarse, ya hablamos que tiene un significado que significa reventar, es como explotarse. Y nosotros vemos que este es un verbo transitivo. Es un verbo que depende de dos participantes, del Señor y de la persona, con un querer, con una voluntad. Entonces, es interesante porque el Señor realmente tiene como significado este término de reventar, que no es algo que no existe, no es verdad o no es como alguien cree o afirma. Algo de reventar es que el Señor quiere acabar con la naturaleza. El objetivo del Señor es acabar con la naturaleza de nosotros, tarde o temprano. Por eso existe lo que es la muerte. Por eso Él habla también de la cruz del Calvario. Pero Él dice: niéguese. Entonces, esto es uno de los puntos que son más difíciles para nosotros, porque nosotros tenemos esas dos naturalezas, los creyentes. El que acepta a Cristo, el que anda en los senderos del Señor, tiene estas dos naturalezas. Por eso significa, cuando el Señor dice niéguese, nevek, de una raíz que no se usa, que significa reventar, que es fuerte. O sea, estamos hablando que la persona que quiere seguir a Cristo no es opcional sufrir. Tenemos que sufrir, hay que negarse, hay que negarse. Entonces, muchas personas realmente no les gusta esto, a nadie realmente le gusta, pero Dios en su participación en nosotros, recuerda que hablamos que se requiere dos personas, una participación de este verbo transitivo de reventar, que es la del Señor. Pero nosotros vemos también lo que es la palabra del alfarero, como el Señor mandó el profeta a casa del alfarero, y dice que observando, el alfarero desbarató la pieza que estaba construyendo, la desbarató y comenzó a fabricar
lo que él entendía en su mente. Entonces por eso nosotros tenemos que ser desbaratados, porque estamos dañados en Adán. Estamos dañados en Adán. Y por eso el Señor tiene que reventarnos. El Señor tiene que quebrantarnos. Eso es algo importante y eso es lo que Él está diciendo a los discípulos. Nosotros vemos que el resultado de todos los discípulos fue una muerte violenta de cada uno de ellos. Era necesario. ¿Por qué? Porque era el principio de esa venida de Cristo, ese nacimiento, una nueva historia que es Cristo. Entonces era necesario sufrir de tal manera como ellos sufrieron en tal momento. Por eso el Señor habla de reventarse. O sea, para que ellos entendieran lo que debían de pagar. Había que pagar, hay que pagar un precio. Claro, Cristo pagó el precio supremo. Cristo nos dio su salvación a aquellos que han confesado a Cristo como único y suficiente Salvador. Gratuitamente, es una gracia. Pero queda el efecto del pecado en nosotros, el efecto adámico. Y por eso el Señor tiene que reventarnos. Tiene que ser fuerte en nuestras vidas, porque es necesario. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta un Bogando con Jesús más. Bendiciones.